Niño hambriento toca la puerta de lo millonario sin saber que él lloraba por su hijo. Para más historias como esta, suscríbete al canal y disfruta de la historia. Un día un niño con mucha hambre, que se llamaba Mateo, tocó la puerta de una casa enorme. Él no sabía que el señor de la casa, Armando, estaba súper triste y llorando porque había perdido a su hijo. Afuera, la lluvia caía sin ganas, dejando todo feo y con más tristeza. Las calles estaban casi vacías, porque era domingo por la tarde y la mayoría de la gente estaba en casa. En una esquina, justo enfrente de esa casa gigante con portones negros, estaba Mateo. Estaba flaco, sucio, con los pantalones rotos y sin zapatos. Tenía los labios partidos y el estómago le sonaba mucho porque no había comido en 2 días. Se llamaba Mateo, aunque hacía mucho que nadie le preguntaba su nombre. Se tocó la panza y se limpió los mocos con la manga. Dudó un poco, pero luego caminó directo al portón. No sabía bien por qué lo hacía, tal vez solo tenía hambre o algo en su estómago le decía que lo intentara. Levantó la mano y tocó el timbre. Sonó como un zumbido seco que le hizo eco en la cabeza. Esperó, pero nadie contestó. Volvió a tocar, esta vez un poco más fuerte. Dentro de la casa, Armando estaba sentado en un sillón, con una botella de whisky medio vacía. Tenía la cara pálida, los ojos rojos y una foto en la mano. En la foto estaba su hijo, Miguel, con una sonrisa enorme, mostrando los dientes chuecos y el pelo mojado después de meterse a la alberca. Armando llevaba 2 días sin salir de esa sala. Su hijo Miguel había muerto hacía una semana en el hospital, después de luchar meses contra una enfermedad. La primera vez que sonó el timbre, Armando ni lo notó. Cuando sonó de nuevo, levantó la cabeza molesto. Se limpió la cara y caminó con flojera hacia el monitor de la entrada. Vio a un niño flaco, mojado, con la ropa pegada por la lluvia. Apretó un botón y preguntó, ¿quién eres? El niño se quedó callado unos segundos. Luego su voz salió bajita, con miedo. Tengo hambre. Armando no dijo nada. Soltó el botón. Pensó en cerrarle la puerta, pero algo le picó el pecho como una punzada rara. Volvió a apretar el botón. ¿Dónde están tus papás? No tengo. Armando suspiró fuerte. Ya iba a apagar el monitor cuando sintió que el aire le pesaba. El niño seguía ahí, parado, sin moverse. Parecía un perro callejero, uno que no está acostumbrado a que le hablen bonito. Después de unos segundos que se sintieron larguísimos, Armando presionó otro botón. El portón se abrió. El niño entró despacio, viendo todo alrededor, como si estuviera caminando en otro mundo. El piso estaba limpio, sin basura, y las plantas olían bien. Se acercó a la puerta principal que se abrió sola. Armando lo esperaba con cara de pocos amigos. Mateo bajó la mirada y no dijo nada. ¿Qué quieres?, preguntó Armando sin dejar de mirarlo. Solo un pan, lo que tenga, dijo Mateo sin levantar la vista. Armando sintió algo en el estómago. No sabía si era enojo o tristeza o las 2 cosas. Le hizo una seña para que entrara. Mateo caminó con cuidado, casi de puntitas. Entrar a una casa tan grande le daba miedo. El aire olía a madera, a perfume caro y a algo más que no podía identificar. Marcela estaba arriba, recargada en el barandal. Había escuchado la conversación desde su recámara. Su cara estaba pálida, con ojeras marcadas y los brazos delgados como ramas. Llevaba meses luchando contra un cáncer y la muerte de su hijo había sido como una patada en el pecho. Cuando vio al niño desde las escaleras, algo se movió dentro de ella. ¿Quién es ese niño?, preguntó con voz ronca. Armando la volteó a ver. Tocó la puerta pidiendo comida. Marcela bajó los escalones despacio, como si cada paso le costara una eternidad. Cuando estuvo frente a Mateo, lo miró sin decir nada. El niño también la miró, y por un momento ninguno de los dos se movió. Era como si se estuvieran reconociendo sin conocerse. ¿Ya comiste hoy?, preguntó ella. El niño negó con la cabeza.
Ven, te voy a dar algo, le dijo ella y empezó a caminar hacia la cocina. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Armando la quiso detener. Marcela, está lloviendo. Estás solo y tiene hambre. No seas así, Armando. El hombre apretó la mandíbula pero no dijo nada. Mateo la siguió con pasos lentos. La cocina era enorme, blanca, con todo en su lugar. Marcela sacó pan, leche, un poco de jamón y empezó a armar un plato. El niño no podía dejar de mirar la comida, pero se quedó parado como si no se atreviera a moverse. Siéntate, le dijo ella. Mateo se sentó en la orilla del banco y empezó a comer despacio, como si pensara que en cualquier momento lo iban a correr. Marcela lo miraba en silencio. Armando también lo observaba, pero con el corazón apretado. La forma en que ese niño comía, los movimientos, la mirada, todo le recordaba a Miguel. ¿Dónde duermes?, preguntó Armando de pronto. ¿Dónde me agarre la noche? A veces en los parques, a veces en las bancas del metro. Marcela respiró hondo. ¿Y si te quedas esta noche aquí? Armando la miró sorprendido. No sabemos quién es ni qué intenciones tiene. Es un niño, Armando. No es un ladrón. Es solo un niño. Mateo dejó de comer, bajó la cabeza. No quiero molestar, solo tenía hambre. Marcela se le acercó y le tocó el hombro. No estás molestando. Quédate hoy, mañana vemos qué pasa. Mateo la miró con los ojos brillosos. Asintió despacito. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió en una cama con cobija, con techo, sin miedo. Y aunque no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Armando se levantó temprano, aunque no había dormido casi nada. Pasó la noche dando vueltas en la cama, pensando en ese niño que ahora estaba en el cuarto de huéspedes en la planta baja. Cada vez que cerraba los ojos, se le venía a la mente Miguel con su pijama de dinosaurios brincando en la cama, pidiendo cereal, corriendo por el jardín. Todo eso ya no existía, solo quedaba ese silencio horrible en la casa, ese vacío que no se llenaba con nada, ni con whisky, ni con fotos, ni con lágrimas. Fue a la cocina y se sirvió un café negro sin azúcar. Se asomó al jardín. Estaba nublado, el mismo clima que el día que enterraron a su hijo. De pronto escuchó un ruido, se giró y ahí estaba Mateo parado en la entrada de la cocina con la misma ropa del día anterior, el cabello alborotado y los ojos todavía hinchados del sueño. Armando lo miró sin decir nada. El niño bajó la mirada como si estuviera esperando que lo corrieran, pero no pasó nada. Solo se escuchaba el café burbujeando en la cafetera y el tic-tac del reloj de pared. Al final, Armando rompió el silencio. ¿Dormiste? Sí, gracias. ¿Tienes hambre? Un poco. Armando sacó pan y mermelada. No era buen cocinero, pero algo era algo. Puso todo en la mesa y se sentó al otro lado. Mateo comió en silencio. Cada tanto levantaba la vista para ver si el hombre lo seguía mirando. Y sí, Armando lo miraba, pero no con enojo. Lo miraba como quien intenta entender algo. Después de unos minutos, el silencio volvió a hacerse pesado. Armando tragó saliva y dijo, «Mi hijo también tenía tu edad, 9. Mateo, paró de comer. ¿Dónde está? Murió hace una semana. Ah, lo siento. Armando asintió. No dijo nada más. Solo se quedó ahí mirando la mesa. En su cabeza pasaban recuerdos como si fueran escenas de una película. Miguel en el columpio, Miguel riéndose con la boca llena de helado, Miguel con tubos en los brazos en el hospital, diciéndole que ya no quería más agujas. Marcela bajó las escaleras despacito. Llevaba una bata gris y se notaba que apenas podía con su cuerpo. Mateo se paró al verla y quiso quitar los platos como si le diera pena que lo vieran comiendo. Ella sonrió un poco. No te preocupes, termina de comer. ¿Quieres café?, le preguntó Armando a su esposa. No, solo quería ver cómo seguía. Se sentó en la mesa junto a ellos. El ambiente se sentía raro, como si todos estuvieran cargando algo muy pesado. Nadie decía nada.
pero se notaba que cada uno tenía sus propios fantasmas en la cabeza. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Marcela suavecito. Mateo, solo Mateo. Sí. ¿Y tus papás? No sé, nunca los conocí. Armando y Marcela se miraron un segundo. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Ella bajó la mirada. Se le notaba la tristeza en los ojos. Le dieron ganas de abrazar a ese niño, pero no lo hizo. Aún no. Después del desayuno, Mateo ayudó a recoger los platos. No sabía dónde iba cada cosa, pero lo intentaba. Armando lo vio y no supo qué sentir. Por un lado, le dolía ver a ese niño en su casa como si nada. Por otro lado, había algo en él que le recordaba tanto a Miguel que hasta el corazón le temblaba. Mateo pasó el resto de la mañana caminando por el jardín. Tocaba las plantas, veía los peces en la fuente y cada tanto se sentaba en una banca de piedra a ver el cielo. Era como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente estuviera lejos, en otro lugar, buscando algo que ya no tenía. Adentro, Marcela estaba acostada en el sofá. Tenía una cobija sobre las piernas y una pastilla debajo de la lengua. Respiraba lento, con esfuerzo. Armando se sentó junto a ella y le acarició el cabello. ¿Crees que hicimos bien en dejarlo quedarse? No lo sé, pero está solo igual que nosotros. Armando no contestó, solo se quedó ahí en silencio, escuchando el tic del reloj y el sonido de la lluvia que volvía a caer despacito. Por la tarde le ofrecieron a Mateo una muda de ropa limpia. Era de Miguel. El niño dudó un poco, pero al final aceptó. Subió con Armando al cuarto donde estaba toda la ropa guardada. Cuando abrieron la puerta, el olor a niño volvió como una cachetada. Ahí estaban los juguetes, la cama sin deshacer, la lámpara con forma de cohete, los libros de dinosaurios. Mateo no quiso entrar del todo, se quedó en la puerta mirando. Era su cuarto. Sí, le gustaban los dinosaurios. Mucho. Mateo sonrió un poco. A mí también. Armando fue a un cajón, sacó una camiseta con un T-Rex verde y un pantalón corto. Se los dio sin hablar. Mateo los abrazó como si fueran un regalo de Navidad. Gracias. Puedes cambiarte en el baño, está al fondo del pasillo. Mateo asintió y se fue. Armando se quedó un rato más en el cuarto, se sentó en la cama, agarró una pelota que estaba en el piso y la apretó fuerte. Cerró los ojos y por un momento juró escuchar la risa de su hijo. Otra vez le dolía mucho. Esa noche, Marcela volvió a tener fiebre. Armando llamó al doctor, que llegó rápido y le ajustó los medicamentos. Mateo se quedó en la sala sentado en silencio. Escuchaba los pasos, los murmullos, la tensión en el ambiente. No entendía mucho, pero sí sabía lo que era ver a alguien enfermo. En la calle había visto a muchos irse sin que nadie los ayudara. Cuando todo se calmó, Armando bajó y lo encontró despierto. «No has dormido». «No, está bien. Va a estar bien». Mateo no dijo nada, solo asintió. «Vete a dormir, ya es tarde». «Buenas noches, don Armando». Armando dudó un segundo. «Solo dime, Armando». «Está bien. Buenas noches, Armando». Subió a su cuarto y se metió a la cama. A pesar del cansancio, no pudo dormir. Esa casa estaba llena de recuerdos, de amor, de pérdida, de momentos que ya no volverían. Y ahora, por alguna razón que todavía no entendía, había un niño nuevo ahí respirando, comiendo, hablando, dándole un poco de vida a lo que parecía muerto. El lunes amaneció gris. El cielo parecía que seguía llorando, igual que la casa. Afuera la ciudad se movía como siempre, con coches tocando la bocina, el vendedor de tamales gritando en la esquina y la gente corriendo para llegar a tiempo a quién sabe dónde. Pero dentro de esa casa, todo iba más lento, como si el tiempo caminara con los pies arrastrando. Mateo se despertó con el ruido de una licuadora. No estaba acostumbrado a eso. En la calle, lo que lo despertaba era un perro ladrando o un carro arrancando con fuerza. Abrió los ojos
y se quedó un rato mirando el techo blanco. Le costaba creer que estaba en una cama de verdad. Se frotó los ojos, estiró los brazos y se levantó con cuidado, como si temiera que lo fueran a regañar por haber dormido tanto. Cuando bajó a la cocina, vio a Marcela sentada en la barra con una taza caliente entre las manos. Tenía cara de cansancio, pero sonreía leve, como si al verlo se le olvidara un ratito el dolor. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Armando no estaba. Según Marcela, había salido temprano a resolver unos trámites. Mateo se sentó en el mismo banco que el día anterior y esperó sin decir nada. No pedía, no exigía, solo esperaba. Marcela le sirvió un vaso de leche y le puso unas galletas en un plato. ¿Dormiste bien?, preguntó ella. Sí, muchas gracias. ¿Te ves más? Despierto hoy. Mateo bajó la vista y sonrió poquito. Comió una galleta, luego otra, como si cada bocado fuera algo raro, algo nuevo. Marcela lo observaba con una mezcla de ternura y tristeza. ¿De verdad, no tienes familia? No. ¿Y cómo llegaste a vivir en la calle? No sé, un día desperté ahí. Antes vivía con un señor que me daba comida, pero luego ya no quiso que me quedara. Dijo que yo hablaba mucho. Marcela frunció el ceño. ¿No te acuerdas de nada antes de eso? No, solo sé que me llamo Mateo. Bueno, así me decían. ¿Y tu apellido? No tengo. Marcela se quedó callada. Quería preguntar más cosas, pero no quería hacerlo sentir incómodo. Ya era bastante raro que un niño de 9 años no supiera de dónde venía ni quién era. Algo en la historia de Mateo no cuadraba, pero tampoco sonaba como una mentira. Era más bien como un hueco grande, lleno de cosas que él mismo no entendía. Después del desayuno, Mateo se puso la ropa limpia que le habían dado. Le quedaba un poco floja, pero se veía mejor. Se veía como un niño de casa, no como uno que dormía entre cartones. Caminó por la casa curioso, con los ojos bien abiertos. Le llamaban la atención los cuadros, los muebles, las fotos familiares. Una de esas fotos lo dejó paralizado. Era una foto de Miguel en el jardín, con una pelota en la mano y el sol detrás. Tenía los dientes chuecos, igual que él. Se quedó ahí un buen rato viendo la foto. No sabía bien qué sentía. No era envidia, era algo más raro, como tristeza mezclada, con algo bonito, como si le hubiera caído bien ese niño sin conocerlo. En la tarde, Armando volvió. Entró serio, con papeles en la mano, saludó sin mucho ánimo y fue directo a su oficina. Pero antes de cerrar la puerta, le echó un vistazo a Mateo, que estaba sentado en el piso, armando un rompecabezas a medio terminar. Después de un rato, Armando salió con una pregunta atravesada en la garganta. ¿No vas a la escuela? Mateo lo miró desde el suelo. No, nunca fui. ¿No sabes leer un poco? Sumar. ¿Más o menos? Armando cruzó los brazos. ¿Y qué piensas hacer con tu vida? Mateo encogió los hombros. Vivir. Armando no supo si reírse o enojarse, pero al final no dijo nada más. Se metió a su oficina y cerró la puerta. Marcela apareció poco después. Se sentó junto a Mateo en el piso y empezó a ayudarle con el rompecabezas. Él la miró sorprendido. ¿Sí puede estar en el suelo? Claro que sí. No me voy a romper por eso. Se rieron los dos bajito. Pasaron la tarde así, armando pedacito por pedacito. Mateo se abrió un poco más. Le contó que le gustaban los animales, que una vez tuvo un perrito que se llamaba Churro, pero lo atropellaron, que a veces soñaba con una señora que lo abrazaba, pero que nunca le veía la cara. Marcela escuchaba con atención, sin interrumpir, como si cada palabra fuera una parte del rompecabezas también. Al anochecer, Armando los vio desde la escalera. No dijo nada, solo se quedó mirando esa imagen que le revolvía el alma. Por un segundo pensó que era Miguel ahí abajo con su mamá, pero no.
Era otro niño, uno que no tenía historia, uno que de alguna forma ya estaba entrando en la de ellos. Antes de dormir, Mateo fue al baño. Cuando salió, se detuvo frente al cuarto de Miguel. La puerta estaba entreabierta, empujó despacito y entró sin hacer ruido. Todo seguía igual. Los juguetes, los libros, la cama tendida. Caminó despacio tocando las cosas con la punta de los dedos. Se sentó en la orilla de la cama y se quedó ahí viendo la lámpara encendida. Era una nave espacial que daba vueltas muy despacio. Armando lo encontró ahí minutos después. Se había quedado dormido, hecho bolita, abrazando un peluche viejo. Por un segundo pensó en despertarlo, pero no lo hizo. Solo lo cubrió con una cobija y apagó la luz. Al salir del cuarto, cerró la puerta con cuidado y se quedó un momento con la mano en la perilla. Algo en su corazón se movía. No sabía si para bien o para mal, pero se estaba moviendo. La rutina en la casa empezó a cambiar. Aunque nadie lo dijera en voz alta, las mañanas ya no eran silenciosas. Desde temprano se escuchaban pasos pequeños en la cocina, cucharas chocando con los vasos o la voz de Mateo preguntando si podía ayudar en algo. No era que se volviera parte de la familia de un día para otro, pero poco a poco se empezó a notar que ya no era solo un invitado. Marcela lo trataba como si fuera suyo. Le preparaba desayunos con lo poco que le permitía su energía. Le recordaba que se lavara los dientes, que no se sentara con los pies en el sillón. Y cuando Mateo hacía algo mal, como romper un vaso o dejar las manos sucias en la pared, ella no se enojaba, solo le hablaba con calma y él, sin discutir, corregía lo que hubiera hecho. Armando, en cambio, seguía manteniendo su distancia. No lo trataba mal, pero se notaba que no sabía cómo manejar su presencia. Un día lo veía jugar en el jardín y le salía una sonrisa, y al otro día se encerraba en su estudio y no salía ni para comer. Había algo en él que no terminaba de soltar, como si cada vez que veía a Mateo, el dolor de perder a Miguel volviera a apretar. Mateo también lo notaba. Por eso intentaba no estorbar. Caminaba con cuidado, preguntaba todo antes de tocar algo y trataba de no hacer ruido. Aún así, poco a poco, empezó a hacer cosas que mostraban que se sentía más seguro, como dejar su cepillo de dientes en el baño de visitas o colgar su chamarra en la entrada en vez de esconderla. Una tarde, Marcela le propuso llevarlo a cortarse el pelo. Ya lo tenía, largo y enredado. Mateo dudó. No le gustaba que lo tocaran, pero al final aceptó. Fueron a una estética pequeña, de esas de confianza, donde la señora que cortaba el cabello ya conocía a Marcela desde hacía años. Cuando terminaron, el cambio fue fuerte. Mateo se veía diferente, más despierto, con los ojos más claros. Hasta él se quedó viendo en el espejo como si no reconociera su reflejo. Al volver a la casa, Armando lo vio entrar con el nuevo corte. Lo miró un momento largo, sin decir nada, y luego siguió leyendo el periódico. Pero Marcela notó que algo en su expresión había cambiado. No era sonrisa, pero tampoco frialdad. A los pocos días le compraron ropa nueva, no mucha, solo lo necesario. Pantalones que no se le cayeran, camisetas sin agujeros, tenis que no le dolieran al caminar. Mateo no sabía cómo reaccionar. Jamás le habían comprado ropa así. Solo había usado cosas regaladas o encontradas. Cuando Marcela le dio la bolsa con todo, él la abrazó de golpe. Un abrazo apretado, sin palabras. Ella sintió que el corazón se le encogía. En la casa, no todos estaban contentos con ese cambio, especialmente Marta, el ama de llaves. Llevaba muchos años trabajando con ellos y siempre había sido leal, pero en el fondo era una mujer dura, de ideas fijas. Desde el primer día que Mateo llegó, algo en ella se activó. No le gustaba. Decía que tenía mirada rara, que no confiaba en los niños que aparecían de la nada. Aunque no lo decía directamente, se notaba que no quería que se quedara.
Un día, mientras limpiaba la sala, lo encontró revisando los libros en el estante. Mateo apenas tocaba las portadas, como con miedo de desacomodar algo. ¿Ya te lavaste las manos?, le preguntó Marta sin mirarlo. Sí, con jabón. Sí, señora. Pues no parece. Esos libros no son para jugar. No estoy jugando. Pues entonces, sal de estudio. Mateo salió sin decir nada, pero la incomodidad se le quedó encima como polvo. Desde entonces evitaba cruzarse con ella. Se notaba que lo vigilaba, que cualquier error lo iba a usar en su contra. Marcela lo notó y habló con Armando. No me gusta cómo lo trata Marta. Ella siempre ha sido así, contestó él. Pero antes no tenía a quien vigilar. Ahora lo trae como halcón. Es que no confía y la entiendo. El niño llegó de la nada, no sabemos nada de él. Marcela suspiró cansada. Lo único que sabemos es que está solo y que necesita cariño, igual que nosotros. Armando no respondió. Se quedó mirando por la ventana. En el jardín, Mateo jugaba con una pelota que había encontrado en la bodega, la lanzaba contra una pared y la atrapaba de regreso, una y otra vez. En su forma de moverse, de reírse cuando la pelota se le escapaba, había algo tan parecido a Miguel que dolía. Más tarde, en la cena, se sentaron los tres. Armando sirvió agua. Marcela preparó una pasta sencilla. Mateo ayudó a poner los platos. Cuando se sentaron hubo un momento raro, una pausa, como si los tres supieran que eso ya no era una visita, que algo había cambiado. Armando, con voz baja, soltó: ¿Te gustaría quedarte aquí un tiempo? Mateo levantó la vista sorprendido. De verdad no prometo nada, pero si te portas bien podríamos ver cómo nos va. Marcela sonrió. Mateo asintió con fuerza y aunque no lloró, sus ojos lo decían todo. Gracias. No tienes que dar las gracias, solo sé respetuoso y obediente. Sí, y haz limpio, agregó Marcela. Sí. La cena siguió entre risas suaves y silencios cómodos. Afuera llovía otra vez. Adentro el ambiente ya no era tan frío. Esa noche en su cuarto Mateo se acostó y se quedó viendo el techo un buen rato. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de quedarse dormido. Sentía que tal vez, solo tal vez, por fin había encontrado un lugar donde podía respirar tranquilo. Todo parecía ir más o menos bien. Mateo ya se sentía más suelto en la casa. Empezaba a reírse más, a hablar con confianza, incluso a preguntar cosas como ¿puedo regar las plantas? O ¿y si pintamos esto de otro color? Armando todavía mantenía su espacio, pero ya no se notaba tan frío. Incluso una vez lo llevó con él al súper, y aunque no dijeron mucho durante el camino, el simple hecho de invitarlo ya decía bastante. Marcela, por su parte, cada vez se sentía más unida al niño. A veces lo llamaba por su nombre con una ternura que se le salía sin querer, como si ese Mateo tuviera un tono especial, uno que le salía solo cuando hablaba de alguien muy querido. Él la cuidaba como si fuera su abuela o algo así. Le pasaba la cobija, le alcanzaba agua cuando le daban los mareos y le ponía la televisión cuando ella no tenía fuerzas para levantarse. A su manera ya se querían, pero no todos estaban contentos con cómo iban las cosas. Marta empezó a notar los cambios y no le gustaron. Desde la cocina la escuchaban refunfuñar más seguido. A veces lavaba los trastes más fuerte de lo normal o cerraba los cajones con fuerza, como si le molestara que todo estuviera tan familiar. Un día, mientras limpiaba el cuarto de visitas, encontró debajo de la cama una bolsita con monedas y un billete arrugado de 100 pesos. Frunció el ceño, lo sacó y fue directo con Armando. Esto estaba escondido bajo la cama del niño. ¿Y no se te hace raro? Puede ser lo que ha juntado en la calle o puede ser lo que se ha robado aquí. Armando la miró serio. No empieces, Marta. Solo te digo lo que vi. Armando no contestó. Tomó el dinero, lo guardó en el cajón y no habló más del tema. Pero esa noche, mientras cenaban, se quedó.
viendo a Mateo de reojo. El niño hablaba con Marcela de un programa que habían visto en la tele. Reía, movía las manos, emocionado, no parecía nervioso, no tenía cara de culpable, pero aún así, la duda ya estaba sembrada. Los días siguientes pasaron sin sobresaltos, pero algo ya no era igual. Armando a veces entraba al cuarto de Mateo sin avisar, diciendo que iba a revisar si necesitaba algo, pero en realidad lo esculcaba con la mirada. Mateo lo notaba, pero no decía nada, solo bajaba la vista. Un sábado por la mañana, Armando se dio cuenta que uno de sus relojes no estaba en el cajón donde siempre lo dejaba. Buscó por toda la casa. Nada. Preguntó a Marcela, a Marta, incluso al jardinero. Nadie sabía nada. Su cabeza fue directo a Mateo. No quería pensar mal, pero la idea no se le quitaba. Esa misma tarde llamó a Mateo al estudio. ¿Sabes qué es esto?, le dijo mostrándole una foto del reloj en su celular. Sí, creo que lo vi en tu buró. Pues ya no está ahí. Yo no lo agarré. ¿Seguro? Sí. Armando lo miró fijo. Mateo lo sostuvo la mirada, pero después bajó la cabeza. No lloró, no discutió, solo dijo, si quieres, revisa mis cosas. Armando dudó un momento, pero lo hizo. Revisó la mochila del niño, la ropa, los cajones, nada. No había ni rastro del reloj, pero algo en su interior seguía inquieto. Marcela se enojó cuando se enteró. De verdad lo registraste como si fuera un ladrón. Tenía que hacerlo. No es cualquier reloj. ¿Y qué encontraste? Nada. Entonces deja de verlo como un problema. Es un niño, Armando. Sí, un niño del que no sabemos absolutamente nada. Mateo escuchó esa última parte desde el pasillo. Se quedó ahí parado con el corazón golpeándole el pecho. Luego se fue al jardín sin decir una palabra. Se sentó en una esquina debajo del árbol más grande y se quedó viendo el suelo. Esa noche no quiso cenar. Al día siguiente, Marta aprovechó que Armando estaba solo en la cocina para seguir metiendo cizaña. Yo lo vi a ese niño antes de que llegara a esta casa. ¿Dónde? Lo vi en la colonia rondando las casas. Vi cómo espiaba por las rejas. No es ningún inocente. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque me ibas a decir que exagero como siempre. Armando la miró con más atención. ¿Estás segura? Segurísima. Y si tú no haces algo, alguien más lo va a hacer. Armando volvió a sentirse atrapado entre dos ideas. Parte de él quería creerle a Marcela, confiar en lo que había visto en Mateo. Pero otra parte, más dura, más marcada por el miedo y la pérdida, ya no sabía en qué creer. Esa misma tarde, cuando fue a revisar el correo, se encontró al vigilante de la calle, Don Chuy. Le preguntó si había visto algo raro últimamente. Nada raro, jefe. Todo tranquilo. ¿Y al niño lo habías visto antes? Pues sí, una vez lo vi durmiendo en la banca de la esquina. Llevaba como una semana rondando por aquí. ¿Rondando? ¿Cómo? Pues caminando, viendo las casas, como buscando algo, pero nunca hizo nada malo. Armando agradeció y volvió a la casa más confundido que antes. Se sentó en su estudio solo y se quedó viendo una foto vieja donde estaban él, Marcela y Miguel en la playa. Él sonriendo con lentes oscuros, ella con una trenza y Miguel cubierto de arena, riendo con la boca abierta. Mateo pasó por la puerta abierta y lo vio. Quiso entrar, pero se detuvo. No sabía si era bienvenido. ¿Quieres algo?, preguntó Armando sin levantar la vista. No, solo iba a ver si necesitaba ayuda con algo. No, gracias. Mateo bajó la mirada y siguió caminando. Cuando llegó la noche, todos se acostaron, pero nadie durmió del todo. La casa, que antes se sentía un poquito más viva, volvió a llenarse de silencios raros. Marcela sabía que algo estaba pasando, pero no quería presionar. Armando no hablaba, pero en su cabeza las dudas daban vueltas. Y Mateo, bueno, Mateo solo se aferraba a su almohada y pensaba si en verdad ese lugar era para él o solo le habían prestado un ratito de calma. Armando ya no veía a Mateo con los mismos ojos.
Algo en él se había cerrado de nuevo, como cuando uno se quema y luego le tiene miedo al fuego, aunque esté chiquito. Y Mateo lo notaba. Lo sentía cada vez que entraba al cuarto y Armando dejaba de hablar, o cuando él intentaba contarle algo y solo recibía un ajá sin atención. Marcela trataba de mantener la calma, de no hacer preguntas de más, pero su instinto le decía que algo raro estaba pasando. Veía a Armando cada vez más tenso, más callado, más seco con Mateo, y al niño lo veía inquieto, caminando por la casa como si de nuevo estuviera de paso, como si supiera que cualquier día le iban a pedir que se fuera. Un jueves por la tarde, Armando llevó a Mateo al centro. Dijo que tenía que comprar unas cosas y que lo acompañara. El niño no preguntó nada, solo se subió al carro y se sentó con las manos en las piernas, callado. Durante el camino, Armando encendió la radio, pero nadie habló. El tráfico estaba pesado y el cielo nublado parecía reflejar el ambiente. Cuando llegaron al centro, Armando se detuvo en una calle poco transitada, donde vivían varios indigentes. Había paredes con grafitis, bolsas de basura apiladas y un olor feo que salía de una coladera. ¿Aquí vivías tú?, preguntó Armando sin mirarlo. Mateo asintió. A veces. ¿Y con quién? Con nadie, solo. Armando apagó el carro y lo miró con más seriedad. ¿Conoces a ese señor?, le señaló a un hombre viejo sentado en la banqueta con barba larga y un sombrero sucio. Mateo dudó un segundo. Luego dijo, sí, a veces me daba pan, se llama el Flaco. Armando bajó del carro y le hizo una seña al hombre. Se acercó caminando lento, arrastrando los pies. Cuando vio a Mateo, sonrió sin dientes. Mira nomás, ese no es mi gallo, le dijo como si de verdad lo conociera. Mateo bajó del carro también, algo nervioso. El Flaco estiró la mano y le dio una palmada en la espalda. ¿Te escapaste o te adoptaron? Armando se metió en la conversación. Solo quiero saber si este niño robaba cuando andaba por aquí. El Flaco soltó una carcajada áspera. Robar no, bueno no. Como otros, el chamaco hacía lo que tenía que hacer. Vendía chicles, lavaba vidrios. A veces se metía a los camiones a cantar, aunque ni cantaba, pero robar no. Armando lo miró fijamente y qué cosas feas tuvo que hacer. El Flaco se puso serio. Volteó a ver a Mateo, que se tensó de inmediato. Mira, no es mi bronca decir cosas que no me tocan, pero el niño vivió cosas duras, muy duras. ¿Tú crees que un chavito de su edad puede sobrevivir solo sin ensuciarse las manos? A veces tenía que correr, a veces mentir, pero nunca vi que hiciera daño a nadie, nunca. Armando no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Le dio un billete al hombre y se fue con Mateo al carro. El niño se subió de nuevo sin mirar a Armando. En el camino de regreso no se dijeron una sola palabra. Ya en la casa, Marcela los esperaba sentada en el sillón. Notó de inmediato la tensión. Armando se metió directo al estudio. Mateo fue a su cuarto. Marcela no preguntó nada, pero sintió un nudo en la garganta. Más tarde, cuando Mateo ya estaba acostado, Marcela entró con un vaso de agua. Se sentó a su lado y le acarició el cabello. ¿Todo bien?, él asintió sin mirarla. ¿Te peleaste con Armando? No. Entonces, ¿qué pasó? Mateo tragó saliva. Luego dijo en voz baja, fuimos al centro. Me llevó con un señor que me conocía. Le preguntó cosas. Yo creo que no confía en mí. Marcela suspiró. Armando tiene miedo. Está roto por dentro. No es tu culpa. ¿Y tú sí confías en mí? Ella lo miró a los ojos. Sí, aunque no sepas todo de mí. Sí, porque lo que sí sé me basta. Mateo no pudo evitar que se le humedecieran los ojos, pero se los secó rápido sin hacer ruido. Esa noche, mientras Armando cenaba solo en la cocina, Marcela se sentó frente a él con cara seria. No vuelvas a hacer eso. ¿Qué? Llevarlo a la calle como si fuera un delincuente. Él confió en nosotros, Armando. No le rompas eso. Solo quería saber la verdad.
Y la verdad es que tiene un pasado duro. Ya lo sabíamos. No necesitabas comprobarlo como si fuera una investigación. Armando se quedó callado. No sabía qué responder. Al día siguiente, Armando entró al cuarto de Mateo temprano. El niño estaba despierto, sentado en la cama. «Oye», le dijo sin levantar la voz, «perdón por lo de ayer». Mateo no dijo nada. «No quise hacerte sentir mal. Solo necesitaba saber más de ti. No pasa nada. ¿Me puedes decir algo? ¿Qué? ¿Por qué no me contaste antes?» Mateo lo miró sin enojarse, pero con los ojos bien abiertos. «Porque pensé que si te contaba, ya no me ibas a querer aquí». Armando sintió que le apretaban el pecho. Se sentó en la orilla de la cama. «Mira, no sé cómo manejar esto. No soy bueno con las emociones, ni con los niños, ni con el dolor. Pero si vas a estar aquí, tienes que ser sincero. Está bien. Y yo voy a intentar confiar más. Gracias». ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Se quedaron un momento en silencio. Luego Mateo preguntó, «¿Todavía piensas que me robé el reloj?» Armando se quedó helado. No supo qué contestar. Al final solo dijo, «No, ya no». Pero en el fondo esa espinita seguía clavada. Las ojeras de Marcela se hicieron más marcadas con los días. Aunque trataba de levantarse como siempre, ya no tenía la misma fuerza. Se le notaba en los brazos, en la forma en que se agarraba del barandal al bajar las escaleras o en cómo respiraba hondo antes de caminar de un cuarto a otro. El cáncer le estaba ganando terreno y aunque no lo decía, Armando y Mateo ya lo sabían. Ese viernes amaneció con dolor, le dolía el estómago, la espalda, hasta los huesos. No pudo ni levantarse sola. Armando llamó al doctor de inmediato. Mientras esperaban, Mateo se quedó parado en la puerta del cuarto sin saber qué hacer. La vio en la cama con la frente sudada y los labios apretados. Quiso acercarse, pero no se atrevió. «Ve a desayunar, Mateo», le dijo Armando con voz baja. «Va a estar bien». Sí, solo es un bajón, pero la cara de Armando no decía lo mismo. Cuando el doctor llegó, entró con paso rápido. Ya conocía la situación, revisó su oxígeno, su presión, la temperatura. Hizo unas preguntas, revisó las medicinas y al cinto. Entonces finalmente miró a Armando con esa expresión que no necesita muchas palabras. «Tiene que ir al hospital, ya». Marcela intentó protestar. «Estoy bien, solo es un poco de dolor». «No, señora», respondió el doctor. «Usted no está bien». Armando salió al pasillo y llamó a la ambulancia. Mateo seguía en la cocina mirando su plato sin tocarlo. Marta, como siempre, estaba ahí, aunque en vez de consolar o decir algo útil, solo se limitó a comentar en voz baja. Eso ya se veía venir. «¿Qué dijo?», preguntó Mateo frunciendo el ceño. «Nada, niño, come». Pero Mateo se paró y subió corriendo las escaleras. Cuando llegó al cuarto, ya estaban bajando a Marcela en una camilla. Ella lo vio desde el pasillo, estiró una mano débil y Mateo la tomó sin dudar. «Voy a estar bien», le dijo ella con una sonrisa forzada. «¿Cuida las plantas por mí?». «Sí», Mateo asintió. No quería soltarla, pero los paramédicos ya la estaban subiendo a la ambulancia. Armando fue con ella sin mirar atrás. Solo dijo, «Quédate aquí, no salgas. Vuelvo en cuanto pueda». La casa se quedó en silencio. Mateo pasó el resto del día sentado en el sofá, sin saber qué hacer. Prendió la tele, pero no la escuchó. Caminó por el jardín, regó las plantas como le pidió Marcela. Se sentó en la banca, se quedó viendo el cielo. No tenía con quién hablar, no se sentía parte de la casa ni de ningún lugar. Marta entraba y salía, pero no le decía nada, ni una palabra de consuelo. Solo se limitaba a hacer lo que siempre hacía, como si todo fuera normal. En algún momento, Mateo se atrevió a preguntarle, «¿Cree que se va a poner bien?». Marta lo miró con una cara que no supo leer bien. «No lo sé. Hay cosas que no dependen de nosotros». Y se fue,
dejándolo con más dudas. Por la noche, Armando llamó desde el hospital. Marta contestó y luego le pasó el teléfono a Mateo. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y ella? Está estable, ya está en observación. Va a quedarse aquí unos días, pero está tranquila. ¿Puedo hablar con ella? Está dormida, pero mañana la puedes ver. Te paso a buscar temprano. ¿Está bien? ¿Comiste un poco? Descansa. Mañana te aviso a qué hora paso. Sí. Colgaron. Mateo se quedó con el teléfono en la mano unos segundos. Luego subió a su cuarto, pero no pudo dormir. Se puso a pensar en todo lo que había pasado desde que llegó ahí, en Marcela, en cómo le hablaba, en cómo lo miraba. Nunca nadie le había cuidado así. No era solo que le diera comida o ropa, era la forma en que lo hacía sentir como si sí importara. A la mañana siguiente, Armando lo recogió temprano. Iban en silencio. Cuando llegaron al hospital, caminaron por pasillos largos hasta llegar a una habitación blanca con máquinas, tubos y un ventanal. Ahí estaba Marcela con el cabello recogido, la piel más pálida que nunca, pero con una sonrisa en cuanto lo vio entrar. «Hola, mi niño», le dijo con voz bajita. Mateo corrió a su lado y le tomó la mano. No dijo nada, solo se le llenaron los ojos de lágrimas. «No llores, aquí estoy. No quiero que se muera». «No me voy a morir», respondió ella. «Todavía tengo muchas cosas por hacer». Armando se quedó en la puerta viéndolos. Algo en su pecho se rompía cada vez que los veía juntos. Era una mezcla de dolor, amor y miedo. Miedo de que esa imagen se acabara, de que el hospital fuera el último lugar donde se abrazaran. Ese mismo día, mientras estaban en la habitación, un médico joven entró con unos papeles, saludó y explicó que iban a iniciar un tratamiento nuevo, experimental, que podría ayudar a frenar la enfermedad. No garantizaba nada, pero era una opción. Armando aceptó de inmediato. Marcela asintió, aunque se notaba que el cuerpo ya no le respondía igual. En la tarde regresaron a casa. Mateo se metió a su cuarto sin hablar mucho. En la noche se acercó al estudio, donde Armando estaba trabajando en la computadora. «¿Puedo pasar?» «Claro. ¿Usted está bien?» «Más o menos». «¿Tiene miedo?» Armando lo miró y se le aguaron los ojos, aunque no lo mostró. «Sí, yo también». Se quedaron callados un momento. «Gracias por dejarme verla», dijo Mateo. «Ella te quería ver. Dice que le das fuerzas». Mateo bajó la mirada. «Yo quiero que se quede, que esté bien». «Yo también». Armando apagó la computadora y se levantó. «Vamos a hacer todo lo posible». Esa noche la casa volvió a quedarse en silencio, pero ahora era un silencio distinto. No era de enojo ni de sospecha. Era uno lleno de preocupación, como cuando uno camina por un camino oscuro, esperando que al final haya aunque sea un rayito de luz. El lunes por la tarde, después de visitar a Marcela en el hospital, Armando y Mateo regresaron a casa con la cabeza llena de vueltas. Todo parecía tranquilo, pero había algo en el ambiente que no se sentía igual, como si la casa estuviera cargada, como cuando va a llover fuerte, pero todavía no cae ni una gota. Mateo se fue directo a su cuarto. No tenía ganas de hablar. Prendió la tele, pero no la vio. Tenía la mente en Marcela. Aunque los doctores habían dicho que el tratamiento estaba iniciando bien, él no dejaba de pensar que algo podía salir mal. En su cabeza aparecían imágenes feas, recuerdos que no sabía ni de dónde salían, de gente que se iba y ya no regresaba. Armando se quedó un rato en la sala revisando su celular, contestando correos, pero sin prestar mucha atención. Le costaba concentrarse. De repente recordó algo. Necesitaba sacar unos documentos de una caja fuerte que estaba en su oficina. Se levantó, fue hasta allá, y al abrir la puerta se quedó congelado. La caja fuerte estaba abierta. Frunció el ceño. Él siempre la cerraba. Siempre. Se agachó. Revisó el interior. Algunos papeles estaban fuera de lugar. Uno de los sobres con dinero estaba desordenado. No faltaba nada a simple vista,
pero se notaba que alguien había metido la mano. Salió de inmediato y fue a la cocina donde Marta estaba limpiando. ¿Tú entraste a mi oficina? Yo. Claro que no. La caja fuerte estaba abierta. Pues yo ni tengo la clave. Pregúntele al niño. A lo mejor él sí. Armando la miró fijo. Mateo no sabe ni qué es una caja fuerte. Marta se encogió de hombros mientras limpiaba la estufa. Ah, bueno, entonces fue un fantasma. Pero yo no fui. Armando no dijo nada. Subió a su oficina. Volvió a revisar todo. Y esta vez sí notó que faltaban 3 billetes de 500. No lo podía creer. Se sentó en el sillón con la cabeza dando vueltas. ¿Era posible que Mateo? Otra vez con esas dudas. Esa noche no dijo nada, pero la semilla ya estaba plantada otra vez y empezó a mirar todo con otros ojos. Las puertas, las mochilas, los cajones. A la mañana siguiente, cuando Armando se fue al hospital, Mateo se quedó solo en casa con Marta. Ella lo ignoraba como siempre, pero esa vez fue más lejos. Al pasar por la sala, lo miró de arriba a abajo y soltó. ¿Tú crees que la señora va a regresar? Mateo se quedó callado. Yo digo que no. Y cuando eso pase, a ver cuánto te dura el teatrito. ¿Qué teatrito? El de niño bueno. Tú no perteneces aquí. No sé qué tanto les diste lástima, pero ya te va a caer el 20. Cuando la señora no esté, todo esto se va a acabar. Mateo apretó los puños. Se tragó la rabia. No iba a llorar frente a ella. Yo no le hice daño a nadie. Claro. Y yo soy la Virgen. A mí no me engañas. Marta se fue como si nada, pero las palabras se quedaron flotando. Mateo no sabía qué hacer. Pensó en decírselo a Armando, pero luego recordó cómo había reaccionado la última vez. No quería que volviera a dudar de él. Esa misma tarde, mientras Marta tendía las camas, Mateo decidió subir al cuarto de Armando. No a hacer nada malo. Solo quería asegurarse de que ella no le estuviera haciendo algo. Se sentía raro, como si algo le estuviera avisando que pasaba algo más feo de lo que imaginaban. Abrió la puerta despacito. El cuarto estaba vacío. Caminó hasta el escritorio. Todo se veía normal. Entonces escuchó pasos, se escondió detrás de la puerta y esperó. Era Marta. Entró directo como si nada. Fue al mueble donde estaba la caja fuerte, sacó algo del delantal y lo metió por detrás. Luego abrió un cajón, sacó una hoja, la miró y la volvió a guardar. Salió de ahí rápido, sin notar que Mateo la estaba viendo. Él se quedó quieto varios minutos. Luego salió corriendo a su cuarto. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué estaba haciendo esa señora? ¿Por qué entraba al cuarto como si fuera suyo? ¿Qué escondía? Ese mismo día, cuando Armando volvió del hospital, Mateo quiso hablar con él, pero justo en ese momento, Marta estaba en la sala. Lo miró con esa cara de advertencia, una mirada clara, como diciendo, «Si dices algo, te va a ir mal». Armando le preguntó cómo estaba, y Mateo solo dijo, «Bien, todo tranquilo». Pero por dentro no estaba nada tranquilo. A la noche, mientras fingía que dormía, escuchó pasos en el pasillo. Se asomó desde la puerta entreabierta. Era Marta otra vez. Esta vez llevaba su celular pegado a la oreja, hablando en voz baja. Mateo no escuchó todo, pero sí alcanzó a oír esto. «Sí, ya está todo listo. El viejo ni cuenta se ha dado. No, al niño no lo voy a tocar, pero si estorba vemos qué se hace». Se detuvo, tragó saliva, sintió un frío en la espalda. Quiso salir, pero sus piernas no se movieron. Al día siguiente, lo primero que hizo fue ir a ver a Marcela. Ya estaba más estable, con un poco más de color en la cara. Armando lo dejó entrar solo al cuarto. «¿Qué pasa, mi niño?», le preguntó ella notando su expresión. «Nada, solo quería verla». «¿Estás bien?». «Sí». Pero su cara decía otra cosa. «¿Segura que no te pasa nada?». Mateo dudó. La miró a los ojos. Iba a decírselo todo, pero se detuvo. Algo dentro de él le decía que aún no era el momento, que tenía que tener pruebas. Si hablaba así no más, nadie le iba a creer.
Ya había pasado antes. Quiero que regrese ya, dijo. En cambio, la casa no es la misma sin usted. Yo también quiero volver, pero necesito un poco más de tiempo. Mateo asintió. Le apretó la mano. Ese día entendió que no bastaba con sobrevivir, que a veces cuando uno encuentra un lugar donde siente cariño, tiene que cuidarlo, y que si alguien quería destruir eso, no se podía quedar callado para siempre. Ese martes por la mañana el cielo estaba más claro. No hacía frío ni calor, solo ese clima raro que no molesta, pero tampoco anima. En la casa todo seguía como en pausa. Armando estaba en el hospital desde temprano y Marta se mantenía ocupada con los quehaceres, pero sin hablar más de lo necesario. Parecía que había decidido fingir que todo era normal, pero Mateo sabía que no. Él ya no confiaba ni en ella ni en ese silencio. Después de desayunar, se sentó en el sofá con una libreta y un lápiz. Se puso a dibujar, no porque fuera bueno, sino porque necesitaba distraerse. Dibujó la casa, un árbol, un perro que no existía y sin querer, la cara de Marcela. Cuando se dio cuenta, se detuvo y se quedó mirándola. Le salió parecida con todo y su trenza. Guardó la libreta, se puso su sudadera y esperó. Sabía que ese día le tocaba volver al hospital. Armando había dicho que lo pasaría a buscar después del mediodía. Se sentía nervioso, como si algo grande fuera a pasar. Cuando llegaron al hospital, Armando se fue a hablar con el doctor y Mateo entró solo al cuarto. Marcela estaba despierta viendo por la ventana. Tenía una bata blanca y el rostro más pálido que otros días, pero al verlo entrar sonrió de inmediato. Ahí está mi visitante favorito. Hola, dijo él sonriendo también, aunque con el nudo en la garganta. Se acercó a la cama y se sentó en la silla de siempre. Marcela estiró la mano y él se la tomó sin dudar. ¿Cómo estás?, preguntó Mateo. Hoy me siento un poquito menos mal. ¿Tú bien? Solo que extraño la casa cuando no está usted. ¿Y cómo van las plantas? Ya florecieron las que están cerca del árbol. Les eché agua todos los días. Muy bien. Prometiste cuidarlas y lo estás haciendo. Sí, quedaron en silencio unos segundos, pero era un silencio bonito, no incómodo. Mateo la miraba y sentía que se le apretaba algo por dentro. No sabía explicarlo, solo sabía que con ella se sentía bien, seguro, como si estuviera donde debía estar. ¿Puedo decirle algo?, soltó de pronto. Claro, dime. A veces me gustaría que usted fuera mi mamá. Marcela se quedó callada, no por sorpresa, sino porque esas palabras la golpearon directo al corazón. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le tembló un poco la boca. ¿Por qué dices eso? Porque nunca tuve una o no me acuerdo. Y con usted siento eso. No sé explicarlo. Marcela apretó su mano. Le costaba hablar. Yo también siento algo contigo, Mateo. No eres mi hijo, pero hay días que cierro los ojos y siento que podría haberte tenido en otro momento de la vida, como si el destino se hubiera tardado. Pero al final te trajo él. Se rió bajito, con los ojos también llenos. Entonces, sí me quiere mucho como si fueras mío. Mateo se paró y la abrazó con cuidado, con miedo de lastimarla. Ella lo envolvió como pudo con sus brazos delgados y le acarició el cabello. Eres un niño valiente, le dijo al oído, y no estás solo, usted tampoco. Cuando se separaron, ella respiró hondo. ¿Sabes qué estaba haciendo antes de que llegaras? ¿Qué? ¿Escribiéndote una carta para mí? Sí, quiero que la tengas para cuando yo no esté contigo. No diga eso. No es por tristeza, es porque quiero dejarte cosas buenas, palabras que te acompañen, pase lo que pase. Mateo la miró sin poder hablar. Ella extendió la mano y le entregó un sobre doblado con su nombre escrito con letra temblorosa. Él lo tomó con cuidado como si fuera de cristal. Puedo abrirlo. Cuando tú quieras. Pero si quieres guardarlo para un día en que estés triste, también está bien. Gracias. Después de eso hablaron de otras cosas, de Miguel,
de la comida que más le gustaba, de una vez que Marcela casi se cae en la alberca con todo y vestido. Mateo se rió fuerte. Ella también. Por un rato el hospital dejó de sentirse como hospital. Armando regresó a la habitación cuando ya caía la tarde. Se detuvo en la puerta al verlos juntos. Escuchó una parte de la conversación y no quiso interrumpir. No por prudencia, sino porque algo le dijo que ahí estaba pasando algo importante. Algo que no debía romperse con su presencia. Esa noche, ya en casa, Mateo se fue directo a su cuarto. Cerró la puerta, se sentó en la cama y sacó la carta. La tuvo entre las manos varios minutos sin abrirla. La miraba como si le hablara, como si supiera que dentro de ese sobre había algo que podía cambiarle el corazón, pero no la abrió. Aún no. La guardó debajo de la almohada y se acostó. Por primera vez en días se durmió sin miedo porque ya no se sentía solo, porque esa señora enferma, cansada y fuerte a la vez, le había dado algo que nunca había tenido, un pedazo de amor que era solo para él. Marta ya no disimulaba nada. Desde que vio cómo Marcela y Mateo se abrazaban en el hospital, algo se le atoró en el pecho. Y no era tristeza, era coraje. Un coraje que no venía de amor, sino de ego, de sentir que estaba perdiendo el control de algo que creía suyo. Llevaba años en esa casa, años viendo crecer a Miguel, sirviendo la comida, limpiando cada rincón, sabiendo los secretos que nadie decía en voz alta. Se sentía parte de esa familia, aunque nunca lo dijera. En su mente, ella era más cercana a Armando y Marcela que mucha gente de sangre. Por eso, la idea de que un niño de la calle viniera a ocupar un espacio que no era suyo, la envenenaba por dentro. Esa tarde, mientras Mateo regaba las plantas del jardín, Marta sacó su celular, caminó hasta el lavadero, se metió a la parte más escondida y marcó un número que tenía guardado con el nombre Toño. «¿Qué onda, tía?», contestó la voz del otro lado medio dormida. «Ya es hora de que vengas. Necesito que hagas lo que platicamos. Ya, ¿estás segura? Más que nunca. Pero hazlo bien, sin ruido. No quiero que nada me salpique. Va, ¿dónde nos vemos?» «Aquí mañana a mediodía. Tú entras por la reja trasera como siempre. Si yo no estoy, esperas». «Hecho». Colgó. Guardó el celular en el delantal y volvió a la cocina como si nada. Ese tipo de llamadas no eran nuevas para ella. Toño era su sobrino, hijo de una hermana que se había perdido en la droga y nunca volvió. Desde chavito el muchacho se metió en broncas, robos, peleas, cosas sucias. Pero Marta siempre lo protegía. Decía que era de carácter fuerte. La verdad era un delincuente, uno de esos que no necesitan mucho para hacer un desmadre. Al día siguiente, Mateo se despertó con una sensación rara. Algo en la casa no se sentía igual. Se puso los tenis rápido y bajó a desayunar. Armando ya se había ido al hospital como cada mañana. Marta estaba en la cocina picando fruta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Quieres desayuno?», preguntó amable, pero forzada. «Sí, gracias». Le sirvió un plato de cereal con leche y se lo puso frente a Mateo. Pero en su mirada había algo frío. Mateo comió en silencio. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Al terminar fue al jardín. Se quedó jugando con una pelota un rato, pero no dejaba de mirar de reojo hacia la casa. Fue cuando escuchó un sonido raro, como un golpe seco en la parte de atrás. Caminó despacio hacia el pasillo lateral. Cuando se asomó, vio a un tipo encapuchado entrando por la reja trasera. Se agachó de inmediato y se escondió detrás de un arbusto. El tipo se movía con seguridad. No parecía alguien que entrara por primera vez. Iba directo al lavadero. Mateo no lo reconoció de inmediato, pero su forma de caminar le recordó a alguien. Lo siguió en silencio pegado a la pared. Entonces escuchó una voz baja pero clara. «Ya estás aquí. Qué bueno. Mira, en esa caja está lo que te dije. Te lo llevas en 2 partes. Y cuidado con el niño. No quiero líos». «Tranquila, tía. Yo sé hacer las cosas».
Mateo se quedó helado, el corazón le latía con fuerza. «Tía», dijo. «Tía». Se asomó con cuidado y los vio de espaldas. Era ella, Marta. Estaba dándole algo a ese tipo que metía cosas en una mochila negra. Eran papeles, billetes, sobres. No alcanzaba a ver bien qué era, pero no se veía nada legal. Retrocedió sin hacer ruido, se metió corriendo por el jardín y subió a su cuarto sin que lo vieran. Cerró la puerta y se quedó jadeando con la espalda pegada a la pared. No sabía qué hacer. No podía llamar a Armando. No tenía su número, y si le decía algo cuando regresara, seguro no le iba a creer. Ya una vez había dudado de él. Esa noche no durmió. Se quedó despierto pensando. ¿Y si le decía todo a Marcela cuando fueran al hospital? Tal vez ella sí le creería, pero también le daba miedo meterla en líos. No estaba fuerte todavía. El día siguiente fue igual de tenso. Marta actuaba como si nada. Hasta le ofreció pan dulce en la tarde. Mateo lo rechazó. No quería ni hablarle. Lo único que esperaba era la hora en que Armando lo llevara al hospital. Cuando por fin llegaron, Mateo esperó a quedarse a solas con Marcela. Ella estaba de mejor humor, con más energía. Le contó que había dormido bien, que el doctor le había dicho que los niveles estaban estables. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué traes en esa carita? Si le digo algo, ¿me cree? Siempre. Mateo dudó, pero al final se animó. Escuché a Marta. Estaba con un hombre. Le decía, tú entras por la reja trasera como siempre. Y él le decía, tía, estaban sacando cosas en una mochila. Marcela frunció el ceño. ¿Estás seguro? Sí, yo lo vi. ¿Y se llevaron algo? No sé qué era, pero eran sobres con papeles, billetes. Marcela se quedó pensando. ¿Se lo contaste a Armando? No, me dio miedo. Ya una vez no me creyó. Está bien, yo me encargo, pero necesito que no digas nada más. Ok, sí, y si ves algo más raro, me lo cuentas a mí primero. ¿Usted sí me cree? Claro que te creo. Mateo sintió alivio. Le apretó la mano. Esa mujer seguía siendo su refugio. Esa noche Marcela le pidió a una enfermera que le prestara un teléfono y le marcó a Armando. ¿Todo bien?, preguntó él. Necesito que me escuches con atención. Solo escucha, no interrumpas. Ok, Mateo me contó algo que tienes que saber y esta vez créelo, porque yo sí le creo. Armando colgó el teléfono y se quedó quieto en la sala del hospital con la cabeza hecha un relajo. Marcela acababa de decirle que Mateo había visto a Marta en algo turbio, que había escuchado cosas raras y que incluso mencionó un tipo que le decía tía. Al principio quiso dudar. Quiso pensar que Mateo había malinterpretado algo, pero la voz de Marcela fue tan firme, tan segura, que algo dentro de él cambió. Esta vez no se atrevió a ignorarla. Volvió a casa sin avisar. Eran casi las 7 de la tarde y el sol ya se estaba escondiendo. Abrió la puerta sin hacer ruido y lo primero que notó fue que no había música ni televisión encendida. Todo estaba demasiado en silencio. Caminó hacia el pasillo trasero donde estaba la puerta de servicio y ahí la vio. Marta estaba de espaldas revisando unos papeles sobre la mesa del lavadero. Tenía una mochila abierta al lado, igualita a la que describió Mateo. Cuando sintió pasos, se dio la vuelta rápido, pero ya era tarde. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Armando con una frialdad que no usaba seguido. Marta intentó mantener la calma. Nada, estoy limpiando. Estos papeles estaban tirados aquí desde ayer. Y la mochila es mía. Traigo ahí mi lunch. Armando se acercó y abrió la mochila sin pedir permiso. Dentro no había comida, había sobres con documentos de la casa, copias de escrituras, cuentas, cheques viejos y un sobre con varios billetes nuevos. ¿También esto es tu lunch? Marta se quedó callada. Ya no supo qué decir. Trató de poner cara de no sé qué pasa, pero Armando no era tonto. ¿Quién es Toño? Ella tragó saliva. Mi sobrino. ¿Y por qué entra a escondidas a mi casa? No entra a...
Escondidas, solo viene a verme de vez en cuando por la puerta trasera sin avisar y con mochilas vacías que se van llenas. Marta ya no dijo nada. Armando la miró con una mezcla de decepción y rabia. Le dolía más por los años que por lo robado, por la confianza rota, por darse cuenta que alguien que consideró parte de su hogar estaba jugando por debajo del agua. Estás despedida, Marta. Y no solo eso, voy a denunciarte. ¿Qué? Después de todo lo que hice por ustedes. Justamente por eso, porque te confiamos todo. Y mira cómo pagaste. Ella empezó a gritar, a llorar, a decir que él no sabía nada, que siempre la habían tratado como una empleada más. Pero Armando ya no escuchaba, solo fue por su teléfono y llamó a la policía. Mientras llegaban, subió al cuarto de Mateo. Lo encontró sentado en la cama dibujando otra vez. ¿Tienes un minuto? Sí, gracias por lo que me contaste. Tenías razón y yo no te creí. Mateo lo miró con los ojos entre asustados y tranquilos. ¿Qué va a pasar? Llamé a la policía. Marta ya no va a estar aquí. Robó cosas de valor y se las daba a su sobrino. Tengo pruebas. Mateo solo asintió. ¿Estás bien? Sí, solo triste. ¿Por qué? Porque pensé que esa señora era buena y resulta que no. Me pasó igual antes. Con otra persona que me cuidaba, todo iba bien y de repente cambió. Y otra vez pensé que era mi culpa. Armando se sentó junto a él. No es tu culpa. No lo fue antes y no lo es ahora. Hay gente que te decepciona y no importa. Y cuánto tiempo pasen contigo, a veces nunca los conoces del todo. Y si me pasa otra vez, entonces vuelves a empezar. Pero esta vez no solo. Esta vez tienes a Marcela y me tienes a mí. Mateo lo miró con sorpresa. Esa fue la primera vez que Armando le dijo algo así tan directo. Le creyó. Abajo la policía llegó. Se llevaron a Marta sin escándalo. Ella intentó quejarse, pero los agentes ya sabían qué hacer. Toño no estaba, pero lo iban a buscar. Armando entregó los documentos y los nombres. Todo estaba claro. Al día siguiente, Mateo acompañó a Armando al hospital. En cuanto vio a Marcela, le soltó la noticia. Ya se fue. ¿Quién? Marta. Lo que dije era verdad. Marcela le sonrió con ternura. Lo sé, te dije que confiaba en ti. Armando entró unos minutos después y le contó lo mismo. Todo sin esconder nada. Marcela se quedó en silencio un rato, luego respiró hondo. Es duro, pero qué bueno que se descubrió. Ya no podemos tener gente así cerca. ¿Cómo te sientes? Un poco. Más cansada que ayer, pero tranquila. Armando la miró y por primera vez en muchos días sintió que algo se estaba acomodando lentamente, como si el mundo, después de tanto sacudirse, estuviera encontrando una forma de calmarse. Pero eso apenas era el principio, porque el pasado de Mateo todavía tenía una última carta bajo la manga, una que iba a mover todo. La casa se sentía vacía, aunque Marta ya no estaba y todos sabían que era lo mejor. Algo raro quedó flotando en el ambiente, como cuando limpias algo que huele mal, pero el olor tarda en irse. Armando trataba de actuar normal, iba al hospital, atendía pendientes, intentaba llevar el ritmo de antes, pero por dentro seguía dudando. No de Marta, no de Marcela, dudaba de Mateo. Por más que el niño le había dicho la verdad, por más que Marcela le insistía en que confiara, había una parte de él que no lograba soltar la idea de que algo escondía. Tal vez era el miedo de encariñarse, o tal vez era la costumbre de no confiar en nadie desde que Miguel se fue. Una tarde, Armando llegó más temprano de lo normal. Quería descansar un rato, pero al entrar a su estudio, se quedó quieto. Su reloj favorito, uno antiguo que había heredado de su papá, ya no estaba donde siempre. No era un reloj cualquiera. Lo cuidaba como si fuera de oro, aunque ni siquiera valía tanto. Lo que le dolía era el recuerdo. Caminó por toda la casa buscándolo. Abrió cajones, revisó mesas, fue al baño, al cuarto de visitas. Nada. Bajó al jardín por si se había encaído. Nada.
Y otra vez, como tantas veces, su mente fue directo a Mateo. Subió las escaleras con el corazón acelerado. Tocó la puerta del cuarto del niño. Nada. Entró sin esperar respuesta. Ahí estaba Mateo, acostado con los audífonos puestos. Ni cuenta se había dado de su entrada. ¿Has visto un reloj viejo?, preguntó Armando de una. El que tenía en mi escritorio. Mateo se quitó los audífonos rápido. ¿Cuál? Uno café con correa de piel. No, yo no he agarrado nada. ¿Seguro? Sí, sé. Lo juro. ¿Te puedo revisar? Mateo se quedó mudo. Lo miró con los ojos bien abiertos. Ya había pasado por eso antes y dolía igual. No tengo nada suyo. Revise si quiere. Armando no dijo nada más. Empezó a revisar sus cajones, la mochila, la ropa doblada. Nada. Pero algo dentro de él ya no escuchaba razones. El reloj no estaba y eso bastaba para desconfiar. ¿Dónde lo pusiste? No lo agarré. Siempre es lo mismo. Todo desaparece. Cuando estás tú. Mateo se paró de la cama. Yo no robé. Nada. Entonces, explícame por qué cada vez que algo falta tú estás cerca. Porque aquí vivo. Yo no tengo la culpa de que me veas como un ladrón. Armando apretó los dientes. Estaba furioso, dolido, confundido. No sabía si gritaba por el reloj, por Miguel o por todo lo que tenía atorado. ¿Sabes qué? Ya no puedo seguir así. Si no confío en ti, no tiene sentido que sigas aquí. Mateo sintió que el piso se le abría. ¿Me va a correr? Solo necesito que te vayas un tiempo hasta que esto se aclare. ¿Y a dónde voy? Donde sea. Ya has vivido en la calle, seguro sabes cómo arreglártelas. Esas palabras fueron como un golpe directo al pecho. Mateo no contestó, solo bajó la mirada. Fue por su mochila y metió lo poco que tenía. Salió del cuarto sin mirar atrás, bajó las escaleras con el corazón roto. Antes de salir por la puerta, volteó una vez más. Marcela no le va a perdonar esto. Y se fue. Armando se quedó en las escaleras sin moverse. No sabía si lo que acababa de hacer era lo correcto. Solo sabía que estaba harto de no poder confiar, que se sentía perdido, que su cabeza era un desorden. Esa noche la casa estuvo más vacía que nunca. Mateo caminó sin rumbo por las calles. Pasó por avenidas, parques, tienditas y acabó en la misma colonia donde había dormido tantas veces antes. Se sentó en una banca con la mochila a los pies y la mirada perdida. No tenía dónde ir. Ya no era el mismo niño de antes. Esa vez no le dolía el estómago por hambre. Le dolía algo peor, la decepción. En la calle nadie preguntaba tu nombre, nadie te miraba dos veces, solo eras otro entre tantos. Intentó dormir, pero no podía. Se revolvía en la banca, tapándose con la sudadera, recordando cada momento en la casa. La primera vez que durmió en una cama, el desayuno con pan y leche, el abrazo de Marcela, la risa de Armando cuando se le cayó la jarra de agua en la cocina. Todo eso se había ido. Marcela notó el cambio al día siguiente. Cuando Armando llegó solo, sin Mateo, le bastó ver su cara para entender que algo andaba mal. ¿Dónde está? Se fue. ¿Cómo que se fue? Volvió a pasar. Falta el reloj de papá, y él fue el único que estuvo ahí. Marcela cerró los ojos. Y tú otra vez decidiste culparlo sin pruebas. No tengo cómo confiar. No, lo que no tienes es valor para aceptar que el niño ya era parte de nosotros y tú lo sacaste como si fuera basura. Yo no sé quién es, no sé qué es capaz de hacer, pero yo sí. Y tú también lo sabías, solo que te dio miedo. Armando no dijo nada. La culpa ya lo estaba matando por dentro. Marcela se acomodó en la cama con esfuerzo, tomó aire. Te voy a pedir un favor. No por él, ni por mí, por ti. Búscalo, tráelo de vuelta, porque si no te vas a arrepentir toda la vida. Armando no respondió, solo asintió con los ojos llenos de rabia contra sí mismo. Esa noche, Mateo dormía en una bodega abandonada junto a unos cartones viejos. Tosía fuerte, le ardía la garganta, tenía fiebre, pero no quería ir a ningún hospital, no quería ver a nadie.
Cerró los ojos apretando la carta de Marcela entre las manos. No la había abierto todavía, pero esa noche por primera vez le temblaron los dedos de ganas, porque tal vez, en esas palabras, estaba lo único que aún lo hacía sentir parte de algo. Armando no durmió nada esa noche, iba de un lado a otro por la casa como si estuviera buscando algo, pero en realidad lo que buscaba era paz. Sentía el estómago revuelto como si hubiera comido vidrio. No dejaba de pensar en la cara de Mateo cuando lo echó, la forma en la que le gritó que no había robado nada, lo firme que lo dijo, la rabia mezclada con tristeza, y luego lo que le dijo Marcela. Esa frase se le clavó en la cabeza: te vas a arrepentir toda la vida. Al amanecer fue directo a su estudio. Se sentó frente a la computadora, abrió las cámaras de seguridad de la casa y empezó a revisar las grabaciones. No había pensado en eso antes, tal vez porque en el fondo no quería descubrir algo que le doliera más, pero ya no había vuelta atrás. Pasó los clips uno por uno. Desde el día que desapareció el reloj, vio a Mateo en el pasillo, a Marta entrando a limpiar, a él mismo saliendo con prisa. Avanzó el video y ahí estaba. La imagen lo congeló. Toño, el mismo tipo que se había metido por la reja trasera antes, entraba al estudio por la puerta del jardín. Se movía rápido, directo al escritorio. Revisó un cajón, sacó algo y se lo metió a la sudadera. Luego salió como si nada. Todo en menos de 3 minutos. Armando se quedó en shock. Era real. No era paranoia, no era su imaginación, era Toño, el mismo que Marta traía a escondidas, el mismo que ya se había metido una vez y ahora otra. Y esta vez él, Armando, había cometido el peor error: culpar al único que no tenía nada que ver. Se levantó de golpe, lleno de rabia, le dio un puñetazo al escritorio, gritó. No sabía si llorar o romper algo. Se sentía un imbécil, un cobarde, un traidor. Ese mismo día fue a la delegación, entregó el video, las fotos, los datos de Marta y Toño. Lo que faltaba ahora era que lo encontraran. La policía le dijo que el sobrino ya tenía historial. Lo andaban buscando desde días atrás por otro robo en una tienda de electrónicos. Solo era cuestión de tiempo. Salió de ahí con la cabeza hecha trizas, se subió al coche y se quedó ahí un rato mirando al frente sin moverse. De pronto pensó en Marcela. Tenía que contarle, tenía que decirle todo. Cuando llegó al hospital, entró al cuarto sin decir palabra. Ella lo miró de inmediato. ¿Y bien? Armando bajó la cabeza. Mateo no robó el reloj, fue Toño, está en los videos. Marcela cerró los ojos, no porque se sorprendiera, sino por el coraje que le subió por dentro. ¿Dónde está el niño? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Se fue. No tengo idea de dónde. ¿Ya lo buscaste? No, todavía no. Todavía no, repitió ella con la voz más fría que nunca. ¿Y qué estás esperando, Armando? ¿Que alguien lo lastime? ¿Que se pierda para siempre? Él no supo qué decir. Solo salió del cuarto sin rumbo, con la cara roja de vergüenza. Esa misma tarde fue al centro. Caminó por las calles donde lo habían visto antes. Preguntó a los vagabundos, a los vendedores, al flaco. Nadie lo había visto. La ciudad era enorme. Mateo podía estar en cualquier esquina, en cualquier banca, en cualquier sombra. Volvió a pasar por la bodega abandonada donde dormían muchos niños de la calle. El lugar apestaba a orines, a humedad. Al fondo, entre cartones y latas, vio una silueta conocida. Se acercó con cuidado. Era Mateo. Estaba tirado en el suelo con la mochila como almohada, tapado con una cobija sucia. Tosía fuerte, tenía la cara pálida, los labios secos. No abrió los ojos cuando Armando se acercó. Mateo. El niño apenas se movió. Estaba ardiendo en fiebre. Armando lo levantó sin pensarlo. Lo cargó como si fuera su hijo. Le temblaban los brazos, pero no lo soltó. Lo llevó al coche corriendo. Mientras manejaba, marcó al hospital. Prepárenme una cama. Es urgente. El niño está mal.
Llegaron en minutos. Lo metieron en una camilla. El doctor lo reconoció al instante. Marcela lo había mencionado muchas veces. Tiene una infección grave, probablemente pulmonía. ¿Cuánto tiempo lleva así? No lo sé. Yo lo corrí de casa hace 2 días. El doctor lo miró con cara de reproche, pues llegó justo a tiempo. Si se hubiera quedado una noche más en la calle, no la contaba. Armando se sentó en la sala de espera con las manos en la cabeza. No se perdonaba nada. Todo era su culpa. Los duda, la acusación, el abandono. Se quedó ahí por horas sin moverse hasta que un enfermero le avisó que podía pasar a verlo. Mateo estaba dormido, conectado al suero, con una mascarilla de oxígeno. Parecía más chiquito, más frágil. Armando se acercó, le tomó la mano. «Perdóname, Mateo, por favor, perdóname. Me equivoqué. Fui un idiota». El niño no despertó, pero en su rostro ya no había miedo. Estaba en paz, como si supiera que por fin alguien lo iba a cuidar de verdad. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando Armando abrió los ojos de golpe, como si le hubieran gritado al oído. Estaba en una de las sillas duras del hospital, con la espalda molida y la cabeza dándole vueltas. La última vez que vio el cuarto de Mateo, el niño seguía dormido con suero en el brazo y la mascarilla de oxígeno cubriéndole casi toda la cara. Lo habían estabilizado, pero el doctor no le quitó la cara seria en ningún momento. «Va a ser una recuperación difícil», le dijo la noche anterior. «No sabemos cuánto tiempo estuvo expuesto al frío, a la humedad y menos si comió algo en los últimos días. Vamos a hacer todo lo posible». Armando no pudo dormir después de eso. Se quedó sentado toda la noche mirando al techo, repasando todo en su cabeza como si pudiera rebobinar el momento en que lo echó y cambiar la historia. Pero no se podía, ya estaba hecho. Apenas salió el primer rayo de sol, se paró como resorte. No podía quedarse ahí sin hacer nada. Salió del hospital, se subió al coche y arrancó. Iba con un objetivo claro: encontrar a Toño. No sabía por qué, pero sentía que lo necesitaba para enfrentarlo, para entregarlo, para descargarle la rabia, para que al menos una parte de todo esto tuviera consecuencias. No era justicia, era algo más personal. Fue directo a la zona donde los policías le dijeron que solía andar. Cerca de Tepito, en unas calles angostas donde los puestos de fayuca apenas dejaban pasar a los coches, preguntó a comerciantes, vigilantes, a 2 muchachos que fumaban en la esquina. «Toño, ¿el güero ese que se roba celulares?» «Sí, lo han visto. Lo vimos hace como 3 días, pero se fue. Le andaban buscando por un desmadre con unos polis. Dicen que se peló pa' Iztacalco». Armando siguió su ruta. Llamó al detective que tenía el caso, le pidió más información, le mandó las placas de la moto que salía en el video de la cámara. Le dijeron que la estaban buscando, que en cuanto supieran algo le avisaban. Mientras tanto, él siguió manejando sin parar. Entró a colonias que nunca había pisado. Bajó a pie en zonas que olían a orines y mugre. Caminó sin miedo, ya no le importaba nada. Lo único que quería era hacer algo, cualquier cosa que ayudara a limpiar lo que había hecho. Pasaron las horas. A las 2 de la tarde, el detective le llamó. «Ya lo tenemos ubicado. Está en un edificio abandonado en la Doctores. Entró hace poco. Está con 2 tipos más. No sabemos si está armado, así que vamos con cuidado. Si quiere venir, véngase, pero no intervenga». Armando manejó, como loco. Llegó al punto justo cuando la patrulla entraba por la otra calle. Se bajó del coche con el corazón latiendo fuerte. Desde la esquina vio cuando los oficiales se metieron al edificio. A los 5 minutos salieron con Toño esposado gritando groserías. «¡No tengo nada, güey! ¡Suéltenme! ¡No hice nada, pinches puercos!». Armando se acercó, pero los policías lo detuvieron. «Manténgase atrás, señor». Toño lo vio y sonrió burlón. «Ya valiste, viejo. Te robé tu cara y tú culpaste al morrito». Armando sintió que se le quemaba la cara, pero no dijo nada. No le respondió. Solo lo miró con una mezcla de asco y coraje.
Esa sonrisa se le iba a borrar pronto. Los policías lo metieron a la patrulla. Armando se quedó mirando cómo se alejaba. No era un triunfo, no sentía que había ganado nada. Solo quería regresar con Mateo, estar con él, decirle de frente que lo lamentaba, que se había equivocado, que esta vez sí iba a luchar por él. Regresó al hospital a toda velocidad. Subió corriendo al cuarto. Entró y lo vio despierto por primera vez desde que lo encontraron. Estaba débil, pero tenía los ojos abiertos. «Hola», dijo Mateo con voz bajita. Armando se acercó rápido. «Hola, ¿cómo te sientes?» «Cansado, pero mejor». Hubo un silencio breve, incómodo, denso. «¿Ya le dijo a Marcela?» «Sí, hablé con ella esta mañana». «Se enojó, ¿no?» «Bueno, sí, pero también entendió. Lo que me dijo fue que te trajera de vuelta. Y eso hice». Mateo bajó la mirada. «¿Por qué no me creyó?» Armando se sentó junto a la cama. «Porque soy un idiota. Porque el miedo me ganó. Porque todavía tengo heridas que no he cerrado. Pero eso no es excusa. Me equivoqué feo. Te fallé. Y no hay forma de justificarlo. Ya encontraron al otro. Sí, está detenido. Tenemos pruebas. Ya nadie va a volver a dudar de ti». Mateo cerró los ojos un segundo. Después los abrió otra vez despacio. «¿Me va a volver a correr?» «No, al contrario. Esta vez, si tú me lo permites, quiero que vuelvas a tu cuarto, a tu casa, a tu vida». Mateo no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Fue un gesto chiquito, pero suficiente para que Armando soltara el aire que llevaba atorado en el pecho desde hacía días. «Gracias», dijo él casi susurrando. «Gracias a usted por volver». Armando se acercó más y le agarró la mano. Esta vez no temblaba. Mateo lo miró con los ojos medio cerrados. «¿Puedo pedirle algo?» «Lo que quieras. Cuando esté bien, ¿puedo ver otra vez el cuarto de Miguel?» Armando tragó saliva. «Claro que sí, las veces que quieras». Se quedaron en silencio un rato. Esta vez no era un silencio incómodo, era de esos que curan. Mateo tardó casi una semana en recuperarse por completo. Fue una semana de tos, fiebre baja, vómito y noches largas con enfermeras entrando y saliendo del cuarto. Pero también fue una semana de algo nuevo: compañía. No estuvo solo ni un día. Armando no se despegó de su lado, y Marcela, aunque seguía internada, llamaba a diario para preguntarle cómo estaba, si ya había comido, si se estaba portando bien. La primera vez que Mateo se sentó en la cama sin ayuda, Armando casi llora de emoción. Le llevó pan dulce y un jugo, como si eso fuera una cena de lujo, y para Mateo lo era. Comía despacio con una sonrisa chiquita, como si todavía le costara creer que ahora alguien le servía, que alguien estaba ahí solo para cuidarlo. Una tarde, cuando ya le habían quitado la mascarilla, se quedó mirando por la ventana del hospital y le soltó a Armando: «Yo pensé que me iba a morir y yo pensé que ya no te iba a volver a ver. ¿De verdad me ibas a buscar? Desde que me di cuenta que la regué, no paré. Fui por todos lados y si no te encontraba, entonces me quedaba buscándote para siempre». Mateo se le quedó viendo. No dijo nada más, pero la forma en la que lo miró decía todo. Era esa mezcla de sorpresa, alivio y cariño que no necesita explicarse. Algo entre ellos ya había cambiado. Se notaba. Al tercer día, Marcela pidió una silla de ruedas y bajó al cuarto de Mateo. Tenía la cara más viva, los ojos más brillantes. Aunque todavía se notaba débil, su energía era otra. Cuando entró, el niño se le fue encima y la abrazó con fuerza. «Te extrañé», dijo con la voz enterrada en su hombro. «Yo más, te soñé todas las noches». Se quedaron abrazados mucho tiempo. Armando los miraba desde un rincón en silencio. No necesitaba meterse, sabía que ese momento era solo de ellos. Después del abrazo, Marcela sacó algo de su bolso. La carta. «¿Ya la leíste?» Mateo negó con la cabeza. «Todavía no me animé. ¿Quieres que te la lea yo?» El niño dudó un segundo, luego asintió.
Armando se acercó y se sentaron los tres juntos como familia. Marcela abrió el sobre con cuidado, sacó el papel, lo desdobló y empezó a leer con voz suave. Mateo, si estás leyendo esto, es porque necesitabas una razón para seguir. No sé si estaré contigo cuando abras esta carta, pero quiero que sepas que fuiste un regalo inesperado. Llegaste cuando todo se sentía perdido. Me devolviste la risa, me diste fuerzas. No eres mi hijo de sangre, pero eres mi niño. No importa si vienes de la calle o del cielo, tú ya formas parte de esta casa y siempre vas a tener un lugar aquí, pase lo que pase. Te quiero mucho, Marcela. Cuando terminó, Mateo ya tenía las mejillas empapadas, Marcela también, y Armando, aunque no lloró, apretaba los labios con fuerza. Nadie habló por un rato. Solo se escuchaba la máquina del suero y los autos en la calle. Ese fue el día que dejaron de actuar como extraños. Desde ese momento las cosas cambiaron de verdad. Una semana después, Mateo volvió a la casa. Subió las escaleras como si fueran nuevas. Se detuvo frente al cuarto de Miguel. Miró a Armando, que estaba detrás de él, y preguntó sin hablar. Armando asintió. Mateo empujó la puerta. Todo seguía igual. Los juguetes, la cama, los dibujos en la pared. Caminó hasta el escritorio, tocó un cuaderno, se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo era él?, preguntó. Valiente, curioso. Tenía la risa más contagiosa del mundo. Se enojaba solo cuando no lo dejaban ver caricaturas. Mateo sonrió. ¿Crees que se hubiera caído bien conmigo? Estoy seguro. Ese cuarto ya no dolía tanto. Ya no era un lugar congelado en el tiempo. Ahora tenía otra energía. Era como si Miguel y Mateo se hubieran cruzado sin conocerse. Marcela subió después y los encontró ahí platicando. Se sentó junto a ellos y dijo: no quiero que ese cuarto se cierre más. Quiero que se llene de vida, que tenga risas, libros, chistes, regaños, si es necesario. Armando la miró sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Que no quiero que esta casa sea un museo de recuerdos. Quiero que volvamos a vivir. En los días siguientes, Mateo empezó a ir a la escuela con miedo, con flojera a veces, pero iba. Marcela lo ayudaba con las tareas, aunque se cansara. Armando lo llevaba en las mañanas y cuando podía, lo esperaba a la salida. El primer día que trajo una calificación buena, le hicieron su comida favorita, arroz con huevo y salchicha. No era una vida perfecta. Había días en que Mateo se enojaba, días en que Armando se cerraba, días en que Marcela tenía que acostarse antes del mediodía, pero ya no estaban solos, se tenían entre ellos. Y eso, para los tres, era suficiente. El día que soltaron la noticia de que Toño había sido vinculado a proceso, nadie en la casa festejó. No hubo gritos de victoria ni caras de «te lo dije». Fue algo callado, como todo lo que había dolido tanto. En silencio, Armando recibió la llamada del abogado. Escuchó todo lo que tenía que escuchar y colgó sin decir mucho. Toño iba a estar encerrado, no solo por lo que hizo en la casa, sino por otros cargos que ya tenía encima. Se lo iban a llevar a un reclusorio del norte y no tenía mucha esperanza de salir pronto. Según el abogado, era probable que la condena fuera larga. Armando bajó al comedor, donde Mateo estaba haciendo la tarea. Lo miró un rato sin interrumpir. Mateo estaba concentrado, mordiéndose el lápiz, como si se le fuera la vida en una suma. Al notar la mirada, levantó la vista. ¿Todo bien? Armando asintió. Ya lo encerraron. A Toño. Sí. ¿Y Marta también? Mateo bajó los ojos. No dijo nada. ¿Estás bien con eso?, preguntó Armando. No sé. Me da gusto, pero también no sé. Fue la primera persona que me dio techo. Me trató mal, pero me dio de comer cuando nadie más lo hizo. Armando se sentó frente a él. Hay gente que te da algo, pero te cobra el doble después. Eso no es ayuda, es control, y ya no va a salir no pronto. Y cuando salga, ya no va a poder acercarse a nosotros. ¿Le va a avisar a Marcela?
Sí, en cuanto llegue al hospital. Mateo volvió a su cuaderno. Tenía la cabeza llena, pero seguía escribiendo como si las cuentas lo ayudaran a ordenar lo que sentía. Marcela ya se veía mucho mejor. Los doctores decían que el tratamiento experimental estaba dando buenos resultados. No era una cura, pero era una pausa, una oportunidad. Y eso ya era mucho. Ese mismo día, Armando llegó con flores y la noticia. Ya están tras las rejas, Toño y Marta. Sí, ella no quiso declarar, pero los videos hablaron por sí solos. Está acusada de abuso de confianza, robo y encubrimiento. Marcela lo escuchó en silencio. ¿Te sientes mejor? Un poco, pero más que alivio siento tristeza. ¿Por qué? Porque la tuve en mi casa tantos años. Le confié todo y mira, la gente no siempre es quien parece. Sí, lo estoy aprendiendo a la mala. Hubo una pausa. Armando se sentó en la silla junto a su cama. Y Mateo está bien, tranquilo. Ya no quiere hablar mucho del tema. Lo entiendo. A su edad ha vivido más traiciones que muchos adultos. ¿Sabes qué me dijo? Que a pesar de todo, él sí quería que ella se arrepintiera, que no la odiaba, solo quería que entendiera el daño que hizo. Armando lo pensó un momento. Tiene más corazón que muchos de nosotros. Marcela sonrió. Sí, por eso lo queremos. Los días pasaron sin drama. Poco a poco, la vida volvió ahí a su ritmo. Mateo ya sabía que no podía confiar en cualquiera, pero también entendía que había adultos que sí estaban de su lado. Ya no se escondía para revisar si su mochila seguía ahí. Ya no saltaba si alguien le tocaba el hombro. Iba soltando las costumbres de la calle, lento pero seguro. Armando empezó a notar cosas que antes no veía. Que Mateo dejaba notitas en la cocina cuando salía a la escuela, que ordenaba los controles de la tele como lo hacía Miguel, que dejaba galletas partidas a la mitad por si alguien más quería. Detalles pequeños, pero llenos de cariño. Se notaba que ya no estaba de paso, se notaba que se sentía en casa. Una tarde, mientras Mateo hacía la tarea y Armando revisaba unos papeles, tocaron el timbre. Era el abogado. Traía una carpeta y cara seria. Todo está en regla, pero quería que lo leyeran con calma. Armando abrió la carpeta. Eran los papeles del proceso contra Marta y Toño. Pero también venía algo más. Un documento para formalizar el cuidado legal de Mateo, mientras él y Marcela decidían si daban el siguiente paso. ¿Y Mateo sabe?, preguntó Armando. No, pero puede saberlo cuando ustedes lo crean necesario. Esa noche Armando subió al cuarto de Mateo. Lo encontró acostado leyendo un libro de ciencias. Tocó la puerta 2 veces, aunque ya estaba abierta. ¿Puedo pasar? Claro. Se sentó al borde de la cama. Hoy vino el abogado. Trajo todo lo del caso. Ya se cerró y nada. Solo quería que lo supieras. Y también te quería preguntar algo. Diga, si en algún momento tú quisieras hacer oficial esto, lo de vivir aquí, lo de ser parte de nosotros, ¿te gustaría? Mateo no respondió de inmediato. Cerró el libro, lo dejó a un lado y se quedó mirando al techo. Luego giró la cabeza. ¿Usted y Marcela me quieren como hijo? Armando no parpadeó. Sí. Mateo no sonrió, no lloró. Solo se tapó con la cobija hasta la nariz y dijo, entonces sí quiero. Armando le revolvió el cabello, se paró y se fue sin decir más, porque a veces las decisiones más grandes se toman así, en voz bajita y con el corazón tranquilo. Era un domingo tranquilo, de esos raros en los que no hay drama, no hay carreras, no hay malas noticias. Mateo estaba en el jardín pintando con acuarelas una hoja que le habían dado en la escuela. Le habían dejado como tarea hacer una escena que le diera paz. Él había dibujado una banca con un árbol y 3 figuras, una mujer en silla de ruedas, un hombre con lentes oscuros y un niño con una gorra volteada para atrás. Ellos eran su paz. Armando estaba podando unas ramas y Marcela dormía un rato en el sillón, con un libro cerrado sobre el pecho.
El sol pegaba suave, como si por fin se hubiera hartado de quemar tanto. Todo era perfecto hasta que tocaron el timbre. Mateo fue el primero en escuchar. Dejó el pincel en el bote de agua, se limpió las manos en el pantalón y caminó hasta la reja. Había una mujer parada ahí. Tendría unos 35 años, morena, delgada, con el cabello recogido en una trenza floja y los ojos llenos de algo raro, como miedo mezclado con esperanza. «Hola», dijo ella apenas Mateo se asomó. «¿Tú eres Mateo?» El niño se quedó frío. Nadie llegaba preguntando por él nunca. «¿Quién es usted?» La mujer tragó saliva. «No sé cómo decir esto, pero yo soy tu mamá». Mateo dio un paso para atrás. El corazón le empezó a latir como tambor. No entendía nada. Se quedó mudo. La mujer aprovechó para seguir hablando. «Mi nombre es Lidia y llevo buscándote 9 años». En ese momento, Armando salió al jardín y lo vio pálido, parado frente a la reja. Caminó rápido. «¿Todo bien?» Mateo no volteó, solo levantó la mano y señaló. Armando se acercó a la reja, miró a la mujer y dijo con cautela: «¿Le puedo ayudar? Yo necesito hablar con usted. Es sobre el niño». Armando la miró de arriba abajo con desconfianza. Se acercó a Mateo, le puso una mano en el hombro. «¿La conoces?» «Dice que es mi mamá». Armando sintió cómo se le helaba el cuerpo. «Puede pasar, señora. Gracias». Ya dentro, se sentaron en la sala. Marcela ya estaba despierta. Armando le explicó en 2 frases lo que pasaba y ella, aunque no dijo nada, se quedó con los ojos clavados en la mujer. Lidia se acomodó las manos en las piernas y empezó a hablar. «Yo di a luz a un niño en el Hospital General hace 9 años. Se llamaba Alberto, igual que su papá. El día que nació me lo pusieron en los brazos y luego se lo llevaron para hacerle estudios. Yo también me sentía mal. Tuve complicaciones. Cuando desperté por completo, me dijeron que el bebé no estaba, que se lo habían llevado a observación, pero nunca me lo regresaron. ¿Y qué te dijeron después? Que había muerto, pero nunca me dejaron verlo. Nunca me entregaron su cuerpo, solo un acta y un cajón sellado». Marcela y Armando se miraron. Mateo estaba con la cabeza agachada. «No sé por qué, pero siempre sentí que no estaba muerto. Pasé años preguntando. Nadie me daba respuestas. Hace unos meses, un grupo de apoyo de mamás me ayudó a investigar. Encontraron registros cruzados, inconsistencias y luego una foto, una del hospital. Había un hombre saliendo con un bebé en brazos. No era parte del personal». «¿Estás diciendo que alguien te robó a tu hijo?» «Sí». Armando tragó saliva. «¿Y cómo llegaste hasta aquí?» «Por redes sociales vi una publicación donde hablaban de un niño rescatado de la calle, internado en un hospital con el mismo nombre. Me metí a investigar, comparé fechas, edad, y cuando vi su foto, supe que era él». Marcela no podía hablar. Tenía la mano apretada sobre el pecho. «¿Y qué quieres hacer ahora?» Lidia los miró con lágrimas en los ojos. «No quiero quitarle nada. Solo quiero saber la verdad. Si ustedes me permiten, me gustaría hacerme una prueba de ADN». Hubo un silencio enorme. Mateo seguía sin hablar. Marcela lo miró y le acarició el brazo. «¿Qué piensas tú?» El niño levantó la cabeza. «No sé. Yo no me acuerdo de ella. No sé si es verdad, pero quiero saber». Una semana después, el laboratorio entregó los resultados. Armando fue por ellos. No los abrió en el coche. Esperó a estar en casa con Marcela y Mateo, sentados los 3 en la mesa. Armando los miró, respiró hondo, rompió el sobre. Compatibilidad 99.9%. Marcela se llevó las manos a la boca. Mateo se quedó como piedra. «Entonces sí es», dijo el niño. Armando asintió. «Sí, Mateo, es tu mamá». El silencio que vino después fue diferente. No era de susto ni de enojo. Era un silencio raro, difícil de explicar. Como si todos supieran que algo muy grande acababa de pasar, pero nadie supiera cómo reaccionar. Marcela fue la primera en hablar. «¿Qué vas a hacer?»
Mateo se quedó mirando la mesa. No lo sé. Esa noche no durmió. Se quedó con la vista en el techo pensando en todo. En el nombre Lidia, en el hospital, en la carta de Marcela, en los dibujos, en la calle, en los abrazos, en los días buenos y en los que dolieron. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no era cualquier decisión, era la más importante de su vida. Pasaron 3 días largos, pesados, llenos de silencios que se sentían eternos. Mateo no decía mucho, comía poco, dormía mal, estaba presente en la casa, pero su mente se iba a otro lado cada rato. Miraba sus cuadernos, sus dibujos, el jardín y después miraba el teléfono. A veces lo tomaba y lo dejaba. Sabía que en cualquier momento iba a sonar. Y sí, sonó. Era Lidia. Marcela le pasó el teléfono, no preguntó nada. Solo se lo puso en la mano y salió de la habitación. Mateo contestó con voz bajita. «Bueno, hola mi amor, ¿cómo estás?» Mateo dudó un poco. Era raro que alguien lo llamara así, y más raro que le saliera natural responder, «Bien, más o menos. Yo también no dejo de pensar en ti». Silencio. «¿Puedo verte?», preguntó ella. «Sí, está bien». Quedaron de verse en un parque cercano, un lugar tranquilo con bancas, árboles grandes y juegos viejos que chirriaban con el viento. Mateo llegó solo. Quiso ir solo. Armando lo llevó y esperó en el coche a unos metros con el corazón apretado. Lidia ya estaba sentada. Tenía un suéter gris y los ojos cansados. «Gracias por venir», le dijo cuando lo vio. «No sabía si iba a venir la verdad y tenías todo el derecho. Entiendo que estés confundido. Estoy confundido y enojado y también triste, todo junto. Lo sé y no quiero presionarte. Solo quería verte, saber cómo estás. En serio, estoy bien, pero no sé qué hacer». Lidia bajó la mirada, sacó una cajita de su bolso y se la dio. «Esto te lo hice cuando naciste. Es una pulserita. Tenía tu nombre bordado. Me la quedé todo este tiempo». Mateo la tomó con cuidado. Era de hilo rojo con letras chiquitas. Mateo se la quedó mirando un rato. «¿Por qué hasta ahora?» «Porque no sabía que estabas vivo, porque me engañaron, porque me rompieron, pero no importa cuánto tiempo haya pasado, sigo siendo tu mamá. Y si tú me das una oportunidad, quisiera estar en tu vida, aunque sea de lejos, aunque sea poquito, pero estar. Y si no quiero, entonces me voy. No te voy a forzar. Ya sufriste demasiado. Tú decides». Esa última frase le dio vueltas en la cabeza durante horas. Tú decides. Nunca nadie le había dicho eso. Siempre lo sacaban, lo empujaban, lo dejaban. Nunca le habían dado la opción. Esa noche no habló con nadie. Se metió a su cuarto y sacó la carta de Marcela. La volvió a leer. Cada palabra lo abrazaba. Luego miró la pulserita y por último pensó en Miguel. En ese cuarto lleno de juguetes, en esa cama que ahora también era suya. Al día siguiente se levantó temprano, bajó a la cocina. Marcela estaba ahí tomando café. Armando leía el periódico, aunque claramente no entendía nada de lo que leía. Los dos lo miraron. «Ya sé lo que quiero». Marcela se enderezó. Armando bajó el periódico. «Quiero quedarme». Los dos sonrieron, pero no dijeron nada. Lo dejaron hablar. «Lidia es mi mamá y me dio la vida y sé que me quiere, pero ustedes me salvaron. Ustedes me enseñaron lo que es estar en casa. Comer sin miedo, dormir sin preocuparse, que me pregunten si quiero más leche, que me abracen sin razón». «¿Y quieres verla?», preguntó Armando. «Sí, pero no quiero irme con ella. Quiero vivir aquí con ustedes, si todavía quieren». Marcela se levantó como pudo y lo abrazó. Armando se paró detrás, les puso una mano a cada uno en la espalda y los juntó más. «Claro que sí queremos, hijo», le dijo Armando por fin, «desde hace mucho». Mateo sonrió. No era una sonrisa gigante ni escandalosa. Era de esas que salen del alma y se quedan. 2 semanas después, en un pequeño juzgado,
firmaron los papeles. Armando y Marcela tomaron la custodia legal. El juez fue breve, no hubo complicaciones. Lidia estuvo ahí, lloró bajito y cuando terminó todo se acercó a Mateo. ¿Te puedo abrazar? Sí. Fue un abrazo rápido pero sincero. Gracias por no odiarme, le dijo ella. Gracias por no rendirte, le contestó él y se fue. No desapareció, pero se fue. Sabía que no era su lugar, que tal vez en el futuro tendría uno. Pero por ahora ya no era tiempo de volver, era tiempo de respetar. Esa noche cenaron arroz con pollo, rieron, vieron una película vieja y Mateo se quedó dormido en el sillón. Armando lo cargó hasta la cama, Marcela lo tapó. Antes de apagar la luz, ella le susurró algo al oído. Ya estás en casa y de aquí no te vas. Mateo, sin abrir los ojos, sonrió.